Bueno, buenas noches. Mi nombre es Fernando José. Soy estudiante de la Universidad de San Carlos de Guatemala en la Facultad de Medicina. Actualmente estoy cursando mi tercer año de medicina. Entonces, el tema que nos compete hoy es lesión celular, muerte celular y adaptaciones. Es del capítulo 2 del libro de Robin y Cutran. Bueno, dentro de los contenidos de la clase de hoy vamos a tener la introducción a la anatomía patológica, la respuesta celular al estrés y estímulos nocivos, las causas de lesión celular, la lesión celular reversible e irreversible, muerte celular y adaptaciones. Entonces, en cuanto a la introducción, tenemos de que la anatomía patológica, por definición, va a ser el estudio de los cambios estructurales, bioquímicos y funcionales que van a sufrir las células, tejidos y los órganos que van a subyacer a la enfermedad. Ahora, otra forma que lo podemos explicar es de que la anatomía patológica intenta explicar las causas y los mecanismos de los síntomas y signos que se van a observar en los pacientes. La anatomía patológica se va a dividir en un estudio de la anatomía patológica general y la anatomía patológica sistémica. La anatomía patológica general se va a ocupar de las reacciones que sean comunes en las células y los tejidos. Todo esto a ciertos estímulos nocivos. Las reacciones, eso quiere decir que las reacciones no van a ser específicas de un tejido en particular. Todo esto, o a ejemplo de todo esto, tenemos la inflamación aguda, en la que la mayoría de los tejidos reacciona de la misma forma, sin importar cuál sea el agente lesivo. Ahora, pasándonos a la anatomía patológica sistémica, tenemos de que esta va a estudiar todas aquellas alteraciones y mecanismos de ciertas enfermedades, pero que afectan directamente a un sistema de órganos concreto, como por ejemplo al sistema cardiovascular, al sistema muscular o músculo esquelético o al sistema respiratorio. Entre los aspectos que forman parte de un proceso etiológico o patológico, perdón, tenemos a la etiología. La etiología va a tener dos componentes, el genético y los ambientales. La etiología, por definición, es la causa que inicia dicha enfermedad. Y como habíamos mencionado, esta se puede subdividir en una etiología genética o ambiental. En los genéticos, pues tenemos todas aquellas mutaciones que sean hereditarias y adquiridas, variantes génicas que se asocian a ciertas enfermedades o polimorfismos. Ahora, la patogenia pues va a hacer referencia a toda aquella secuencia de procesos tanto moleculares, bioquímicos y celulares que van a conducir al desarrollo de cierta enfermedad. Otra forma que podemos definir la patogenia es que explica cómo tanto la etiología, o sea, la causa, produce las manifestaciones morfológicas y clínicas de una enfermedad en particular. Pasándonos a los cambios morfológicos, tenemos de que estos van a ser todas aquellas modificaciones o alteraciones de la estructura de las células o tejidos y que van a caracterizar a una enfermedad. Estas a su vez van a ser diagnósticas de un proceso etiológico, o sea, de lo que está ocasionando dicha enfermedad. Y como podemos observar en esta imagen, los cambios morfológicos que se producen en el colon. Dentro de las manifestaciones clínicas tenemos de que estos van a ser los resultados finales de todos esos cambios genéticos, bioquímicos y estructurales que se van a producir en las células y los tejidos, en las cuales se van a producir todas aquellas manifestaciones clínicas. O sea, estas manifestaciones clínicas van a ser entonces, como podemos para recordar, consecuencia de todos aquellos cambios morfológicos ocasionados por la patogenia. Entonces, dentro de estas manifestaciones clínicas, pues tenemos síntomas y signos, como podemos ver en imagen, en los síntomas del dengue que van a ser ocasionados por ciertos cambios morfológicos ocasionados por dicha enfermedad. Tenemos aquí que Rudolf Virchow es el padre de la patología moderna. Él dice que los individuos se enferman porque sus células están enfermas. Las respuestas celulares al estrés y a los estímulos nocivos. En este tema, pues podemos mencionar ciertas causas de estrés celular y que pueden conducir a una lesión celular. Tenemos la contaminación ambiental, el tabaquismo activo, o sea, cuando la persona fuma directamente, o pasivo, cuando la persona inhala el humo de la persona que está fumando. La excesiva exposición a la luz solar, en este caso, pues por daño a través de los rayos ultravioleta. El consumo excesivo de alcohol, la acción de ciertos medicamentos que pueden dañar, por ejemplo, el ADN
de las personas, la exposición a sustancias tóxicas o una actividad física desequilibrada, por ejemplo el sedentarismo, o sobrecargas de volumen. Dentro de estas respuestas al estrés podemos mencionar una que vamos a hablar más adelante, que son las adaptaciones. En este caso, pues podemos definirlas que son respuestas funcionales y estructurales reversibles, eso quiere decir que pueden volver a su estado normal. Todo esto pues ante cambios fisiológicos como por ejemplo sucede en la gestación, que ya veremos más adelante. Y algunos estímulos también patológicos durante los cuales las células pues alcanzan ciertos estados de equilibrios nuevos. Eso quiere decir que las células terminan adaptándose a un nuevo ambiente, lo cual les permite sobrevivir y evitar la muerte. Si se elimina el estrés que causa dicha adaptación, la célula puede recuperar su estado normal sin sufrir consecuencias graves. Ejemplo de esto, y como podemos ver en imagen de la derecha, por ejemplo, una respuesta a sobrecargas hemodinámicas, eso quiere decir a grandes volúmenes de sangre, el músculo cardíaco se va a agrandar y eso lo podemos ver en la imagen inferior izquierda, la imagen derecha, que podemos ver que a comparación de la imagen central del ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho se pueden observar un diámetro relativamente grande en ambos debido a que el músculo pues, no, se encuentra normal a comparación del de la izquierda en el cual se encuentra bastante agrandado y a puras penas se puede observar la luz del ventrículo. Esto pues, ¿por qué lo hace? Pues porque las células miocárdicas se adaptan a esas grandes cargas de volumen, pero a su vez esta adaptación puede llevar a la muerte de las células debido a que mayores, bueno, esta mayor adaptación requiere mayores pues, necesidades metabólicas que no siempre pueden ser suplidas para el músculo y por lo tanto esto puede llevar, por ejemplo, a un infarto. Las causas de lesión celular. Bueno, aquí tenemos a la primera, que es la privación de oxígeno. En este caso vamos a hablar principalmente de la hipoxia, que va a ser una disminución de la concentración de oxígeno que va a causar lesión celular. Esto debido a que reduce la respiración oxidativa aerobia. Entonces, la hipoxia va a ser una importante y muy frecuente causa de lesión y muerte celular. Ahora, ¿cuáles podemos encontrar las causas de hipoxia? Bueno, tenemos un flujo sanguíneo reducido, que lo conocemos como isquemia, una oxigenación inadecuada de la sangre, por ejemplo, debido a una insuficiencia respiratoria, una menor capacidad de transporte de oxígeno en la sangre, como por ejemplo en anemia por un déficit de hemoglobina o en la intoxicación por monóxido de carbono, que ya sabemos que la hemoglobina, cuando hay mayor presencia de monóxido de carbono, se une con mayor fuerza al monóxido de carbono más que al oxígeno. Entonces, por lo tanto, la hemoglobina transporta menor cantidad de oxígeno a los tejidos. Y por último, otra causa que puede ocasionar hipoxia es la hemorragia grave. Otras causas de lesión celular tenemos agentes físicos, como podemos observar traumatismo mecánicos, temperaturas extremas, por ejemplo quemaduras o frío intenso, cambios bruscos en la presión atmosférica, como por ejemplo en el buceo, por radiación o shock eléctrico. Entre las sustancias químicas, fármacos y drogas tenemos por ejemplo la glucosa y la sal, que en cantidades grandes o concentraciones altas pueden causar lesión celular directamente a la célula o alterando el equilibrio entre los electrolitos en la célula. Alteraciones también en la concentración de oxígeno. Tenemos de que las altas concentraciones de oxígeno en el cuerpo son tóxicas. Venenos como por ejemplo el arsénico, cianuro o el mercurio pueden dañar células ya sea en minutos, incluso horas y llevando a la muerte. Contaminantes ambientales como por ejemplo insecticidas, herbicidas, tóxicos industriales y laborales como el monóxido de carbono, el amianto, drogas recreativas como el alcohol, que habíamos mencionado que es una causa frecuente de estrés celular, y ciertos fármacos. Ahora de ahí tenemos reacciones inmunitarias en la cual el sistema inmunitario, o sea, nuestras células que nos defienden de agentes extraños, agentes dañinos, empiezan a atacar a nuestro propio cuerpo, lo cual genera enfermedad. Tenemos también a las anomalías genéticas, como por ejemplo daño al ADN o mal plegamiento de las proteínas por parte del retículo endoplasmático rugoso. Y las deficiencias nutricionales, donde podemos encontrar a la anorexia, la obesidad, la desnutrición y ciertas dietas que pueden llevar a causar lesión celular. Bueno, la lesión celular reversible e irreversible. La lesión celular reversible se va a caracterizar por alteraciones tanto funcionales como estructurales, esto en fases iniciales, o sea, al comienzo de una lesión celular, y que se pueden corregir esto solo
si se elimina el agente o el estímulo que está ocasionando dicha lesión. Estas células reversibles pues, van a poseer dos características principales. Dentro de esto, pues, visto bajo el microscopio. Tenemos a la tumefacción celular o también hinchazón celular. Esto debido a que se acumula agua dentro de la célula, ya que hay una proteína transportadora que se conoce como proteína ATPasa de sodio-potasio, la cual se encarga de transportar potasio al exterior y sodio al exterior y potasio al interior. Pero cuando falla este medio de transporte, permite que el agua entre a la célula y por lo tanto la célula se hinche y esto puede llevar a que esta célula explote. De ahí tenemos el cambio graso que se va a dar en órganos que están implicados en el metabolismo de los lípidos, como por ejemplo el hígado. En este caso, pues cuando se produce un daño tóxico que puede llegar a alterar las vías metabólicas y esto puede llevar a una acumulación de unas vacuolas que se encuentran llenas de triglicéridos, como por ejemplo, esto puede observarse también en la cirrosis en el hígado, ¿verdad? De ahí tenemos la lesión celular irreversible, la cual yo le defino como el punto de no retorno, en donde una célula ya no es capaz de regresar a su estado normal y prácticamente solo tiene la opción de morir. Y esos dos tipos de muertes pues ya las vamos a ver más adelante, pero tenemos primero que definir que hay dos fenómenos o dos características de la lesión irreversible, que una es la incapacidad de revertir o arreglar una disfunción mitocondrial. Esto conlleva pues a una ausencia de fosforilación oxidativa y por lo tanto menor generación de ATP, que ya sabemos que el ATP pues es bastante importante para la mayoría de las funciones de las células del cuerpo. Y por último, alteraciones graves en la función de la membrana que va a alterar las concentraciones hidroelectrolíticas. Bueno, hablando específicamente sobre muerte celular, tenemos de que hay dos tipos de muerte celular, la necrosis y la apoptosis. La necrosis pues se asocia a daño mitocondrial grave con un agotamiento de ATP y a la rotura de membranas tanto de lisosomas como de las membranas plasmáticas. De esta manera, pues eliminando los restos por inflamación. De ahí tenemos la apoptosis, la cual es una muerte celular regulada que va a estar mediada por vías moleculares que van a activar en circunstancias específicas y que van a matar a las células sin causar inflamación ni mucho menos daño colateral asociado. Bueno, hablando específicamente sobre la necrosis, tenemos de que esto pues va a ser un proceso patológico que va a ser como consecuencia de una lesión grave. Ahora, las principales causas que podemos mencionar de necrosis tenemos la falta de aporte de oxígeno, que ya habíamos mencionado que se conoce como isquemia, exposición a ciertas toxinas microbianas, como por ejemplo el lipopolisacárido de los gram negativos, quemaduras, daño físico y químico. La necrosis se va a caracterizar por desnaturalización de proteínas, escape de contenido que se encuentra dentro de la célula, o sea, organelos, proteínas, a través de las membranas dañadas. Esto a su vez va a llevar a generar inflamación local y a su vez a la digestión enzimática de las células lesionadas gravemente. Pues, va a haber un escape, como habíamos mencionado, de sustancias dentro de la célula, ¿verdad? Dentro de estas podemos encontrar ciertas proteínas intracelulares, las cuales terminan entrando al torrente sanguíneo y van a constituir pues una base para los análisis de sangre en los cuales podemos detectar lesión celular específica de un cierto tejido, como por ejemplo, en las células del músculo cardíaco, por ejemplo en un infarto agudo de miocardio, se puede liberar una proteína llamada troponina. Esta se va a detectar 2 horas después de que se produce la necrosis, o sea, la muerte de las células miocárdicas. De ahí tenemos al epitelio del conducto biliar que puede liberar fosfatasa alcalina y los hepatocitos, que son las células que forman el parénquima del hígado. Si se encuentran dañadas, estas pueden liberar grandes cantidades de transaminasas. Como siguiente punto tenemos a la apoptosis, que la apoptosis pues es definida como un tipo de muerte celular que va a ser inducida por un programa de suicidio regulado. Todo esto va a estar llevado a cabo por un grupo de genes. Entonces, en el cual las células pues, que están destinadas a morir van a activar enzimas intrínsecas, o sea, dentro de la célula van a activar un cierto tipo de enzimas
que se van a encargar de degradar tanto el ADN de las células y las proteínas tanto del núcleo como del citoplasma. La muerte por apoptosis es un proceso normal que va a servir para eliminar células que ya no sean necesarias o como un mecanismo para mantener un número constante de poblaciones celulares en los tejidos. Las células apoptósicas se van a descomponer en fragmentos rodeados por membrana plasmática, que también se conocen como cuerpos apoptósicos. Estos cuerpos apoptósicos pues, van a ser digeridos a su vez, como podemos observar en esta imagen, van a ser digeridos por macrófagos o neutrófilos, en específico fagocitos. Por lo tanto, esto diferencia bastante a la necrosis de que la apoptosis no se produce inflamación, mientras que en la necrosis sí se produce inflamación. Dentro de las causas de la apoptosis tenemos tanto fisiológicas como patológicas. Dentro de las causas fisiológicas que tenemos de la apoptosis tenemos a la retirada, por ejemplo, o a la eliminación de un gran número de células, o sea, a un número superior al necesario. Esto, por ejemplo, durante el desarrollo normal del cuerpo. También durante la atrofia, se quiere decir disminución del tamaño de ciertos tejidos que dependen de hormonas. Entonces, cuando desaparecen esas hormonas, dejan de recibir los estímulos por parte de esas hormonas y por lo tanto estos tejidos, por ejemplo, por así decirlo, se achiquitan, ¿verdad? Dejan de funcionar. ¿En dónde podemos observar esto? Bueno, en la degeneración de las células endometriales, o sea, en el endometrio durante el ciclo menstrual, por ejemplo, en la atresia de los folículos ováricos, en la menopausia y la regresión de la mama lactante, o sea, cuando da leche al bebé tras el destete, que el destete pues es el proceso por el que pasa el bebé, del que pasa el bebé de una dieta a base de leche materna o fórmula a otros alimentos o líquidos, ¿verdad? Ahora, también otras causas de apoptosis fisiológica tenemos el recambio de células en poblaciones que se encuentran de células proliferativas, en la eliminación de linfocitos autorreactivos que son peligrosos ya que pueden atacar a nuestro propio cuerpo, y la muerte de células del huésped, o sea, nosotros, que ya hayan cumplido su objetivo. Por ejemplo, en inflamación aguda, los neutrófilos, después de haber llegado a la zona de inflamación y haber cumplido su función de liberar enzimas, de degradar, de eliminar sustancias extrañas, pues estos fallecen, ¿verdad? Estos son eliminados por apoptosis para que no sigan causando mayor daño del que se necesitaba en ese momento. Otras causas, pues tenemos las patológicas. En este caso encontramos daño al ADN, acumulación de proteínas mal plegadas, infecciones, por ejemplo las víricas, o la atrofia patológica de ciertos tejidos parenquimatosos, como cuando se obstruyen ciertos conductos, por ejemplo páncreas, riñón y la glándula parótida. Dentro de los mecanismos de la apoptosis encontramos de que la apoptosis como tal se va a producir por la activación de ciertas enzimas que como vamos a llamar caspasas. Estas caspasas pues son unas proteasas, eso quiere decir que van a descomponer proteínas. Las caspasas se van a encontrar normalmente inactivas, pero para que estas se vuelvan en su forma activa, tienen que ser degradadas. Entonces, el proceso de la apoptosis, como podemos leer en imagen, se va a dividir en dos. Una fase de iniciación en la cual algunas caspasas se activan catalíticamente, eso quiere decir degradadas, y van a desatar una cascada de otras caspasas. Y la fase de ejecución durante la cual las caspasas terminales van a activar la fragmentación celular. Hay dos vías que activan a las caspasas, la vía intrínseca o mitocondrial y la vía receptor de muerte o extrínseca. Entonces, hablando de la vía intrínseca mitocondrial, tenemos de que esta va a ser la responsable de la apoptosis en la mayor parte de las situaciones fisiológicas y patológicas. Se va a producir por la mayor permeabilidad de la membrana mitocondrial, lo que esta mayor permeabilidad va a conducir a una mayor liberación de moléculas inductoras de muerte, también conocidas como proapoptósicas, del espacio dentro de la membrana de la mitocondria al citoplasma. Entonces, estas proteínas que causan o que inducen la apoptosis podemos encontrar al citocromo C, el cual es liberado del citoplasma induciendo la apoptosis. Ahora, hay tres grupos de proteínas, tanto pro como antiapoptósicas. Las proteínas antiapoptósicas podemos mencionar a BCL2, BCLXL y MCL1, que estas se van a situar en la membrana externa de la mitocondria.
en el citosol y pues la membrana también del retículo endoplasmático. Y van a mantener impermeable la membrana mitocondrial a la vez que van a impedir la fuga, por ejemplo, de citocromo C y otras proteínas inductoras de apoptosis. Dentro de las proteínas proapoptósicas, o sea, que van a favorecer a la apoptosis, tenemos a las proteínas PAC con K y VAX, que son las principales, que van a actuar pues, dentro de la membrana mitocondrial externa y aumentan la permeabilidad de la mitocondria, permitiendo la salida de proteínas como el citocromo C. De ahí tenemos a la vía extrínseca o del receptor de muerte, que esta se va a iniciar por la ocupación de los receptores de muerte de membrana plasmática. En este caso hablamos de los receptores del factor de necrosis tumoral. Este pues dominio de muerte va a ser esencial para llegar a hacer señales apoptósicas. Los receptores de muerte que mejor se conocen son el receptor de factor de necrosis tumoral de tipo 1 y una proteína llamada FAS o CD95. El ligando FAS pues va a unir a otra, se va a unir a un receptor FAS-L que se expresa en los linfocitos T y que estos a su vez van a reconocer lo que serían autoantígenos, o sea, sustancias propias del cuerpo y en algunos linfocitos citotóxicos que van a destruir células infectadas por virus y células tumorales. En cuanto a la fase de ejecución de la apoptosis, pues vamos a tener de que, como podemos ver aquí en la imagen, que se van a activar ciertas caspasas. Dentro de estas tenemos en la vía mitocondrial intrínseca, se activan las caspasas 9, que son las caspasas iniciadoras, y la 3, que es la ejecutora, como podemos observar acá. En cuanto a la vía del receptor de muerte o extrínseca, las caspasas 8 y 10, tenemos las caspasas 8 y 10, van a ser las iniciadoras, mientras que las caspasas 6 van a ser las ejecutoras. Ahora, en cuanto a las adaptaciones y las diferenciaciones celulares, aquí tenemos diferentes tipos de adaptaciones. Tenemos la hipertrofia e hiperplasia y la atrofia y metaplasia. Comenzando con la hipertrofia, vamos a tener de que este es un aumento del tamaño de las células y que va a su vez provocar un incremento del tamaño del órgano afectado. A menudo, pues esto se va a producir en respuesta a una mayor carga de trabajo que va a ser inducida por ciertos factores de crecimiento que van a ser producidos en respuesta a un estrés de tipo mecánico o cualquier otro tipo de estímulo. Esto se produce en tejidos que no pueden sufrir división celular, o sea, los tejidos como por ejemplo las del músculo cardíaco. Estos que no pueden sufrir división celular, la única opción que les queda es aumentar su tamaño y por lo tanto se van a hipertrofiar. La hipertrofia puede ser fisiológica o también puede ser patológica. En cuanto a las causas fisiológicas, podemos observar ahí un útero normal, que sería el útero pequeñito, y el útero agrandado, que es durante la gestación. Entonces, este masivo crecimiento fisiológico del útero que se da durante la gestación, pues va a ser un buen ejemplo de aumento de tamaño de un órgano, el cual va a estar inducido por hormonas que van a causar la hipertrofia de estas fibras musculares. La hipertrofia uterina, o sea, del útero, en la gestación, pues va a estar estimulada por ciertas señales de hormonas como los estrógenos a través de ciertos receptores que van a causar un aumento en la síntesis de proteínas de este músculo liso y a su vez un aumento del tamaño celular. Y la otra que habíamos hablado anteriormente es la de, en este caso específicamente, el ventrículo izquierdo, como por ejemplo en una insuficiencia cardíaca, que va a llevar a una insuficiencia cardíaca. De ahí, hablando sobre la hiperplasia, tenemos de que la hiperplasia es el aumento de las células en un órgano o tejido. Esto pues va a ser en respuesta a un estímulo y se va a producir en tejidos cuyas células sí son capaces de dividirse o que contienen abundantes células madre tisulares. La hiperplasia como tal pues va a ir acompañada siempre, casi siempre de la hipertrofia. Eso quiere decir que van a aumentar el número de células, pero también va a aumentar el tamaño de las células. Y a su vez, estas puede tener causas fisiológicas o puede tener causas patológicas. Dentro de sus causas fisiológicas tenemos debida a las ciertas acciones de hormonas o factores de crecimiento que se van a producir cuando hay necesidad de aumentar la capacidad funcional de ciertos órganos que son sensibles a hormonas. O en dado caso si es necesario un aumento compensador tras cierto daño o resección, o sea, eliminación.
Y dentro de la hiperplasia patológica tenemos que están causadas por acciones excesivas o inapropiadas de ciertas hormonas o factores de crecimiento que actúan sobre ciertos tipos de células, como por ejemplo en hiperplasia endometrial. La atrofia pues va a ser una reducción del tamaño de un órgano o tejido. Esto pues va a ser debido a una disminución del tamaño y el número de células como resultado de un menor aporte de nutrientes o por desuso. Entonces, dentro de las causas fisiológicas tenemos, por ejemplo, en el frecuente en el desarrollo normal y la reducción del tamaño del útero después del parto. Esto después de dicha hipertrofia. Ahora, en cuanto a las causas patológicas, tenemos cargas de trabajo reducidas por desuso. En este caso, pues, por ejemplo, cuando un hueso es fracturado y se le coloca ya sea una férula de yeso o se limita a un paciente al reposo pues, completo en cama, se produce rápidamente la atrofia del músculo esquelético porque no está haciendo ninguna actividad más que estar en reposo. De ahí tenemos pérdida de inervación en el músculo. En este caso, pues el metabolismo y la función normal de los músculos esqueléticos dependen sí o sí de su inervación. Por lo tanto, el daño de los nervios determina la atrofia de las fibras musculares inervadas por dichos nervios. De ahí seguimos con la reducción del flujo sanguíneo. En este caso, pues se va a dar por una disminución gradual del flujo sanguíneo, o sea, una isquemia, por ejemplo, crónica de un tejido debido a una enfermedad arterial que cause oclusión, o sea, obstrucción del flujo sanguíneo. De ahí tenemos una nutrición inadecuada, por ejemplo, una malnutrición grave de proteínas y calorías, que es lo que se conoce como marasmo. Determina el uso de proteínas musculares del cuerpo como una fuente de energía. Una vez pues se agoten todas las reservas. Entonces, esta utilización de las proteínas condiciona a una atrofia muscular marcada que se va a conocer como caquexia. Y por último tenemos la pérdida de la estimulación endocrina y la presión. En este caso, la presión se hace referencia a la compresión de los ciertos tejidos durante un largo periodo de tiempo que puede llevar a una atrofia. Y por último tenemos a la metaplasia, la cual es definida como un cambio en el fenotipo de las células diferenciadas, o sea, en la forma en que se van a expresar, a menudo en respuesta a una irritación crónica que hace que las células pues, sean más capaces de soportar el estrés y va a ser inducido por cierta modificación de ciertas de células madre tisulares. La metaplasia tiene la característica que puede dar lugar a reducción de funciones o a una mayor tendencia a transformación maligna. Eso quiere decir a la formación de tumores malignos. A menudo pues, va a representar una respuesta celular adaptativa. Algunos ejemplos de metaplasia tenemos a la metaplasia epitelial, a la metaplasia de tejido conjuntivo. La metaplasia epitelial pues, va a ser más frecuente, es la de el cambio de cilíndrico a escamoso, como podemos observar en la imagen donde se observan las células cilíndricas que poco a poco van cambiando a una metaplasia escamosa. Por ejemplo, esto se puede observar en las vías respiratorias en pacientes a lo mejor que son fumadores crónicos, en los cuales las células cilíndricas y los cilios se dañan y por lo tanto esto puede llevar al paciente a la propensión a adquirir enfermedades infecciosas y a su vez a la acumulación de moco, ya que se pierde esta capacidad por parte de los cilios de barrer el moco y esto puede causar en el paciente tos y expulsión de flema. Esto sería mi exposición. Espero hayan logrado aprender bastante. Estos temas son muy bonitos y son de bastante utilidad para el futuro, por lo que considero que merecen bastante la pena no solo estudiarlos, sino que profundizar más en ellos. Así que muchas gracias por la invitación. Hasta la próxima.